Estimados conciudadanos y conciudadanas, un saludo cordial este jueves 6 de noviembre 2025, día, una de las efemérides más importantes, porque recuerda, conmemoramos la confección y proclamación, votación de ese cuerpo jurídico que era necesario orquestar y organizar para darle fundamento jurídico a la nueva nación, al Estado que había surgido con la proclamación de la independencia dominicana. La Constitución del 6 de noviembre de 1844, discutida, elaborada y proclamada en la Común de San Cristóbal en esa fecha. Por eso, posteriormente, los legisladores del país aprobaron considerar a la ciudad donde se votó la Constitución, donde se proclamó la Constitución, como no solamente cuna de la Constitución, que le correspondía por derecho, sino también como ciudad benemérita de la República Dominicana. Ayer estuve en San Cristóbal, mi ciudad, y donde se proclamó la Constitución, atendiendo una invitación que me hiciera la Regional 04 del Ministerio de Educación para tener una charla y un conversatorio con estudiantes y profesores en torno a la importancia de la Constitución, hablar de la Constitución del 2010 como una Constitución garantista que elevó las consideraciones en torno a los derechos humanos y del ser humano, los alcances de la misma y también los instrumentos que se aprobaron ahí para garantizar el ejercicio de la Constitución. Obviamente que con las preguntas y respuestas de profesores y estudiantes vinieron los temas más polémicos que siempre surgen cuando se habla de la Constitución Dominicana, que el artículo 210, que el tema de los poderes, ¿no? Que siempre están los poderes enfrentados y uno queriendo sobreponerse a los otros, etc. Y ahora yo les decía precisamente que este nuevo aniversario de 181 años de la Constitución, ese tema, o muchos de esos temas que siempre surgen cuando hablamos de la Constitución, ahora mismo, en este nuevo aniversario, nos encuentra teniendo como tema en la opinión pública importante y en debate la independencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. A propósito de la última reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, que en el caso de 3 jueces no les prorrogó, no permitió que se reeligieran a los que tenían derecho, alegando una serie de motivaciones que algunos juristas consideran que no son correctas. Más aún, yo les decía precisamente ayer a los estudiantes y a los profesores, hablando de ese tema. Algunos juristas consideran que la Constitución del 1994 era más preservadora de la independencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que la del 2010. Porque la del 2010 quiso, preservando lo que ya se había conquistado en la del 1994, que estuvieran 7 años, se podían reelegir hasta los 75 años de edad, todas esas cosas, pero incluyó un elemento que entendía iba a mejorar. Oigan bien, un elemento que entendían iba a mejorar el tema de la elección e independencia de los jueces. Y era la evaluación de su trabajo, de su ejercicio. Entonces, ahí estuvo el error, de acuerdo a cómo analizan algunos constitucionalistas. ¿Dónde estuvo el error? En que le dimos ahí
al poder político, que sin duda alguna, porque el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político, por su composición. Entonces le dimos el poder de evaluar a los jueces y de decidir sobre la situación de los jueces, con criterios que se fueron mucho más allá del alcance constitucional, dicen otros juristas. Y entonces ahí está la intervención del político. Fíjense que el presidente, que es político y es el jefe del Estado, cuando hay un empate, decide el político que es presidente de la República. Entonces, no hay tal independencia de los jueces. Están todavía sometidos al criterio de los políticos, al poder de los políticos. Eso es lo que te alegan varios constitucionalistas. Y tienen razón. Fíjense que incluso se adoptó una decisión ahí que realmente, ¿cómo la calificamos? O sea, es un exceso y eso no está previsto tampoco taxativamente ahí. Ah, bueno, el juez, un juez, ¿verdad? Mire, usted se va a reelegir, pero resulta que como es hasta los 75 años que usted puede ser juez, si usted se reelige, a los 2 años de su reelección, ya usted va a cumplir 75 años. De manera que lo vamos a quitar ahora y vamos a colocar otro. Eso no es correcto. Se tenía que dejar, si tenía los méritos, que se reeligiera. Y bueno, y a los 2 años que cumple los 75, se hace otra reunión y se cambia ese juez. De manera que esa fue una medida arbitraria. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que la Constitución siempre hay que defenderla. Que la Constitución siempre hay que estar atento, la población, la sociedad, para que sea la ley de leyes y para que se respete lo que la Constitución indica. Y que cuando se hagan reformas constitucionales, o por ejemplo, el texto constitucional sea lo más taxativo posible para que no se interprete y se cometan errores y se tomen decisiones inconstitucionales. Y una de las cosas importantes para concluir que tuvo la Constitución, por ejemplo, del 2010, yo lo decía ayer en la charla, fue no solamente la ampliación de los derechos, sino la creación de los órganos para hacer viable esos derechos. Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral en materia electoral, para citar esos 2 fundamentales. También el Consejo Nacional de la Magistratura, pero que como podemos ver, eso, como ya plantean algunos, hay que reestructurarlo y redefinirlo para sacar un poco la política en cuanto a sus decisiones en materia de la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia o de las altas cortes. A los constituyentes de 1844 hicieron un gran esfuerzo, lo que se podía en ese momento, por darnos un texto constitucional que fue en ese momento lo mejor que se podía considerar, cuyos preceptos todavía están vigentes hoy. Vamos con nuestro señor director.